Podemos ir empezando entonces. Eh, bueno, les doy la bienvenida. Buenos días a todos. Yo soy Marcos Gadacher, soy el director del Departamento de Economía Agrícola, Recursos Naturales y Agronegocios del SEMA. Esta actividad forma parte de los seminarios que hacemos con regularidad acá en el departamento. Este creo que es el sexto seminario o séptimo seminario que hacemos en el año. Y hoy tenemos un tema muy interesante que es el vínculo entre la problemática ambiental y la problemática de alimentos, todo este debate que hay sobre agro, ambiente, alimentación, etcétera. Un debate a veces eh, donde priman preconceptos, priman aspectos ideológicos y en menor medida priman eh, análisis más objetivos o análisis con mayor basamento científico, ¿no? Entonces el seminario es sin duda muy, muy oportuno. Lo tenemos a Roberto Fernández, que es un profesor de ecología en la Facultad de Agronomía, un referente en temas relativos a ambiente, ecología y agro. Roberto es ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires, hizo la maestría en recursos naturales, área muy, muy interesante también, y hizo un doctorado en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. La especialidad de Roberto es la ecología. Roberto es profesor de ecología en el IFEBA, el famoso IFEBA, ¿no? Que yo, cuando era alumno hace muchísimos años, ya tenía merecido prestigio con la dirección de Alberto Soriano en esa época, pero es uno de los institutos de investigación más importantes que hay en Argentina, creo yo, con independencia del área, ¿no? Es un instituto de tremendo prestigio. Así que con esto los voy a dejar con Roberto. Él va a hacer la presentación. Las preguntas las pueden ir enviando en el chat y al finalizar la presentación abrimos un espacio para preguntas. Así que bueno, Roberto, bienvenido y adelante. Buen día, Marcos. Buen día a todos. Muchas gracias por la presentación. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, creo que no llego a venderme acá, pero ya aparecerá. Ahí está. No sé si vos al dejar de hablar saldrás de esta pantallita. Bueno, esperemos. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias a Marcos por la invitación, también al profesor Daniel Lema, que formó parte de esta invitación. Y entonces, sin más, voy a presentarles algunas ideas sobre los temas que adelantó el profesor Gallagher. Y puse dos títulos, porque como profesor de varias décadas aprendí que hay que dar los mensajes rápido. Esos son los dos mensajes de mi charla. Que se escucha mucho hablar de que necesitamos conciencia ambiental y la verdad que yo creo que lo que necesitamos es salir de los bandos más ambientalistas y más productivistas y hablar de opciones concretas. Y lo otro que lo voy a explicar un poquito más adelante, que es que necesitamos técnicos y políticos y no tecnócratas, que lo técnico solo no alcanza para tomar decisiones importantes en el país. Entonces, empiezo con una cita de Mark Twain que te dice, lo que te mata no es lo que no sabes, especialmente si sabes que no lo sabes, eso lo agrego yo, sino eso de lo que estás seguro y termina no siendo cierto. Yo escribí un librito durante la pandemia, que después les voy a publicitar un poquito más, ya lo cobré, porque estuve en pandemia con sueldo completo, así que eh, está a la venta con la editorial de la Facultad de Agronomía de la UBA y con beneficios totales para la facultad, para devolver eso que invirtió en todas estas cosas. Bueno, y en el libro digo que hay tres cosas de las que estamos seguros, en este sentido de Mark Twain, estamos tan seguros que es peligroso. Eh, y acá hay un homenaje a Cortázar, que ustedes saben que escribió un libro que se llama Rayuela, con 155 capítulos que se pueden leer en
algunos órdenes alternativos. Bueno, mi libro tiene 5 capítulos modestamente, pero voy a empezar por resaltar el mensaje del capítulo 3, este de la idea de que necesitamos más toma de conciencia, más información mejor comunicada. Ya les aclaro que son 3 mitos. Que después lo del capítulo 2, que siempre hemos solucionado los problemas con tecnología y es cuestión de aumentar las eficiencias y nada más, que con eso vamos a... que con eso va a estar solucionados los problemas, la tecnología nos va a salvar. Y después un tercero que tiene que ver con el capítulo 5, los bandos, la grieta, los campos, en el que algunos opinan que el problema son las multinacionales y los intereses creados, y no, el problema es la gente cegada por su ideología que se niega a ver los datos, ¿no? Esta polarización es el problema. Y puse acá una convención que es el logo de la banda uruguaya No Te Va a Gustar, porque yo creo que la mayoría de nosotros venimos con esos prejuicios y a nadie le gusta que le digan que son prejuicios. Me incluyo ahí. Entonces, yendo de cabeza a un problema ambiental más o menos reciente, me voy a basar en esto que pasó en el año 2020 en Argentina, resultas de la peste porcina de China, que tuvo que sacrificar la mitad de sus animales. Hubo una oferta de inversiones chinas para duplicar la producción nuestra, nacional, con un montón de puestos de trabajo directos e indirectos, y me llegó esta consulta, con acá una I que falta, una consulta del MinSit en ese momento, qué me parecía el impacto que iba a tener esto en gases de efecto invernadero, por sus relaciones con el agro, no porque yo sea un especialista en temas de cambio climático. Y entonces hay una cosa que uno podría llamar la respuesta técnica. Lo primero que me salía a contestar es decir, bueno, estuve leyendo un poco, actualizándome sobre las cuestiones porcinas, y dije, bueno, en términos de cambio climático, hay 3 gases que están afectados por la ganadería nuestra mayoritaria, la de vacunos, por las que nos critican, la emisión de metano y la parte que tiene que ver con que los vacunos consumen granos en su etapa de terminación, sobre todo, los cultivos que emiten dióxido de carbono y dióxido de nitroso. Dije, nos critican con argumento, hay cosas ahí para mirar, por supuesto. Entonces, pasar una parte importante de los recursos a producir cerdos, ¿qué impacto tendría sobre estos 3 gases? Bueno, la buena noticia es que los porcinos no son rumiantes, por lo tanto el tema del metano casi desaparece, pero son totalmente demandantes de granos, básicamente maíz y poroto de soja, derivados de eso, y entonces tenderían a exacerbar las emisiones de óxido nitroso al fertilizar esos cultivos y las emisiones de dióxido de carbono si pusiéramos más tierra en cultivo para satisfacer esa nueva demanda. Los porcinos, por otro lado, emiten amoníaco, las excretas, a partir de las excretas, de la degradación de las excretas, que no es directamente un gas con efecto invernadero, pero tiene interacciones, por ejemplo, con óxidos de nitrógeno y algo podría haber por ahí. Esto yo dije, estábamos jugando a que lo único importante eran los gases de efecto invernadero o el cambio climático. Por supuesto que en temas ambientales más generales, si uno se pone a argumentar qué tipo de producción enfatizaría o podría fichas en términos de nuestra economía, bueno, los porcinos tienen un montón de otros temas de efluentes, eh, contaminación local, contaminación de napas, olores, atmósfera en general poco respirable, mientras que si vamos más por este lado, se sabe que la ganadería vacuna se expande hacia el norte en términos de eh, si no deforestar, por lo menos clarear áreas leñosas y avanzar la frontera agrícola, que también significa destrucción de hábitats para la biota. Así que cualquier problema ambiental que uno toque una cosita, acá estamos con una sola producción y en principio enfocándonos en gases de efecto invernadero, tiene un montón de derivaciones. Y las respuestas no son técnicas. Uno puede hacer muchos números de esto, pero la situación que estaba ocurriendo, de hecho, y que también estuvo en nuestra respuesta al MinSit, era esta, era decir, bueno, están los datos. Es verdad, los cerdos hacen menos emisiones de metano, de hecho, pueden usarse los purines, las excretas de los criaderos de cerdo para generar metano a propósito con fermentación anaeróbica y usar eso bien usado para generar energía de uso local. Por otro lado,
hacer esto que decíamos era, en lugar de exportar tantos granos, podríamos estar exportando carne o grano incorporado en carne con más valor agregado. Y el tema de los porcinos es que por su tamaño y fisiología son muy eficientes en la eficiencia de conversión a grano, más que los vacunos, más que los rumiantes, más que los animales más grandes. Entonces, ¿qué pasa acá? Uno sale al ruedo o a la opinión pública con este tipo de información, o las discusiones en paneles más técnicos, y una primera reacción puede ser, bueno, está bien, pero de alguna manera darle granos a los animales es sacárselo a la gente. La respuesta a eso, bueno, depende, ¿estamos aumentando el área cultivada para alimentar los cerdos o estamos usando la misma área y los mismos granos? Entonces, ¿estaríamos dispuestos a reducir esa exportación de granos para llevarlo a los cerdos? ¿No estaríamos dispuestos? Entonces cultivaríamos más área con los impactos que vimos antes. Ahí entramos en discusiones que ya no son tan técnicas, es cómo procesamos esos datos. Después alguien puede decir en otro nivel de reacción que comer carne es malo para la salud y que si uno tiene cuidado, especialmente con suplementar con vitamina B12, ni siquiera es necesario. Y entonces, ustedes ven que acá hay una cadena, estos círculos concéntricos se van metiendo en temas que ya empiezan a tener que ver con comportamiento humano y con actitudes que no son, decisiones que no son técnicas. Lo otro es decir, bueno, ojo, el bienestar animal, criar animales en confinamiento, como se crían los cerdos en producciones tecnificadas, es cruel, está mal. Y en el último círculo de esta secuencia, bueno, uno podría decir, como se argumentó en una delegación que visitó en aquel momento la Casa Rosada, matar para comer está mal. No, listo. Una posición totalmente en favor de alimentación en términos de productos derivados de las plantas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Una manera es decir, bueno, esto es una secuencia que va de lo comprobable, lo positivo en términos filosóficos, a lo normativo, lo prescriptivo, que involucra juicios de valor, sí. Y la, no, la reacción en realidad, acá estoy repitiendo, no es del dato hacia la decisión, sino el flujo de estas argumentaciones, el flujo natural es de afuera hacia arriba. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, esto nosotros lo sabemos esto, entonces no importa mucho lo que venga después, lo que leamos en los papers, lo que veamos en los cursos. Tenemos estas convicciones que son lo más importante, lo que tenemos más a flor de piel, por eso en el círculo la pongo por afuera, y tiene que ver con lo que Daniel Kahneman, un premio Nobel de Economía, pero psicólogo, no parapsicólogo, decía, bueno, hay una forma de razonamiento, una forma de pensar más razonada, más lenta, pero la más rápida es la que parte de estas cosas, de nuestras convicciones. Y yo acá puse sabemos, porque está este filósofo que ha dicho, me gusta mucho la frase, creemos en muchas cosas sin saber que las creemos, porque pensamos que las sabemos. Es decir, tienen más que ver con ese conocimiento tácito y no con... No sé si ustedes ven el cartel de arriba. Arriba dice conocimiento codificado, el conocimiento de los papers. Bueno, y esta secuencia de argumentaciones tiene que ver con si se puede usar para el mal, digamos, una es entender cómo razonamos y otra es decir, bueno, si la gente razona así, podemos manejar la cuestión emocional a través de las fake news y bueno, y Guadalupe Nogués, esto es de la Escuela de Gobierno de Harvard, el manual de fake news para periodistas, es decir, cómo identificarlo, pero también puede ser el manual para usarlo. Y hay un adjetivo muy, muy útil que le pone Guadalupe Nogués, que es argentina, bióloga, en este libro que les recomiendo, pensar con otros que piensan distinto. Ella dice, bueno, ese uso de la posverdad, que es la manipulación emocional de la información, tiene dos vías. Una es la que usamos la mayoría de nosotros, que la podríamos llamar dolosa, es decir, causa daño, pero no lo estamos haciendo a propósito. Perdón, culposa, causa daño, pero no lo estamos haciendo a propósito. Perdón los abogados que estén escuchando.
Y ella dice, la cuestión es cuando esto se profesionaliza y empezamos a usar la posverdad dolosa, haciendo daño a propósito. Bueno, un ejemplo mucho más breve, pero como iniciado desde el otro lado, no desde lo técnico, sino desde las convicciones y las creencias genuinas, es este movimiento de lunes sin carne. Está Paul McCartney, que es la cara visible del Meat Free Monday. Y entonces, en el año 21, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró de interés ambiental al movimiento, ¿no? Y entonces inmediatamente salió en los medios el embajador Velar diciendo, qué bueno, porque si dejamos de comer carne un día, nos queda más carne para exportar, que obviamente viene de otra visión totalmente opuesta y no era para nada la intención de quienes lo proponían. Y hay un, entonces, ¿cómo nos movemos en esto? Optamos, tomamos posición, salimos con los tapones de punta de un lado o del otro a decir vos estás equivocado, no tenés idea de lo que está pasando. Bueno, hay un verbo que usa un autor norteamericano que me gusta mucho, que él dice, no resolvemos, navegamos en estas controversias ambientales. Están ocurriendo todo el tiempo en todos los niveles de este círculo, digo yo. Y, y entonces es una cuestión diaria de algo que uno diría, bueno, se basa en información clara y precisa, y no, es mucho más complicado, es una sopa, un barro, como lo quieran ver, en el que eh, si uno quiere entender los problemas ambientales, se tiene que meter, no necesariamente participar, pero se tiene que mirarlo con ojos más simples que los de esa dualidad. Y este señor que usa el verbo navegar, escribió este libro. A él le gusta, vive en un lugar de Norteamérica donde evidentemente les gusta este tipo de actividades y él hace esa metáfora de hay una corriente y esta idea de que con las actitudes uno no predice cómo le va a ir a la balsa. Es decir, que la capacidad de estos remos es muy limitada para decidir el rumbo. Y entonces hay un torrente que tiene una dirección, que tiene una velocidad y uno puede negociar algunas piedras grandes, pero no mucho más. En cambio, la idea general, la del primer mito de los que puse en esa rayuela del principio, es que no, con más información mejor comunicada vos podés cambiar las actitudes, que es el título del libro, generar más conciencia ambiental y con eso vas a cambiar los comportamientos. Bueno, no. Eh, por ahí el- por ahí no. El motivo por el que estoy poniendo este libro es que este señor es un profesor norteamericano que se define como un psicólogo ambiental, estudia lo que hace la gente, y como un especialista en actitudes. Y fíjense, hacia el final de su carrera, él lo que está diciendo, las actitudes per se no predicen el comportamiento. No sale a militar, hay que generar más conciencia ambiental. De sus trabajos encuestas, trabajos experimentales, incluso con eh, bueno, no voy a entrar en detalles, se los recomiendo. Él demuestra que no, que el generar conciencia va por este camino y es muy débil, son muy débiles estos eslabones que a uno le gustaría que fueran la verdad y los que podrían intervenir mucho más fácilmente. Entonces, voy a introducir un vocabulario muy simple, que es el de los datos y el relato, que viene de esta idea de Tim Urban, un autor que les recomiendo muchísimo, que él dice, bueno, uno piensa que podría actuar en base a información pura, limpia, científica, y la verdad es que si uno trata de leer todo, que es imposible, todo estar actualizado en su campo, eso puede solo generar inseguridad, porque siempre hay un paper que refuta el anterior y con conocimiento solo uno no se puede manejar. Si uno solamente se quiere manejar con sus convicciones, valores, experiencias, visiones, bueno, él lo llama la zona arrogante, porque y claramente sin meterte mucho en los datos, vas a esa zona, tomas decisiones y te golpeas contra la pared. Entonces él habla de esta línea de humildad o combinación óptima en la que uno toma suficiente información para actuar, pero actúa guiado por esa visión que le da sus convicciones. De nuevo, no debería gustarles esto porque estoy diciendo que no somos enteramente racionales. Sobre todo los demás, ¿no? Uno es muy racional, pero los demás no son racionales. Bueno, si uno se para del otro lado, lo... Entonces, relato por ahí no es el término más simpático,
desde el punto de vista que lo que estoy diciendo es que todos tenemos un relato, todos tenemos convicciones, valores, experiencia, identidad y visión. Generalmente se lo usa en tono despectivo, como se usa ideología, pero todos tenemos esto. Y, por ejemplo, desde el agro argentino estamos convencidos que hacemos muchas cosas bien, damos de comer a la gente, damos trabajo, le damos divisas al país, y puse acá el lema que tenía la sociedad rural: cultivar el suelo, servir a la patria. Hay una convicción de que eso es así. Pero hay otra mirada. Desde que empecé a dar clases en ciencias ambientales hace 20 años, y yo tenía un público más parecido a este en el aula. Gente que se oponía o que venía con una visión totalmente distinta a la que acabo de presentar en el diapo anterior. El mundo cambió, hay un énfasis en demandar agroecología, en que no hagamos cosas que cambian el clima, y ojo, que carne es muerte, dice. O sea, los tóxicos matan. Marcos, ¿puedo parar para hacerte una pregunta? Porque yo no, hay una, tengo acá una barrita arriba que tapa parte de las diapos y no Sí, sé si el público la ve igual. pero estamos viendo bien, ¿eh? ¿Ven hasta arriba el borde de la pantalla sin ningún cartelito raro? Veo hasta que una foto que dice agroecología, the real cost of cheap Sí, food. sí, está bien, está bien. Ah, está. Yo eso lo tengo tapado, ¿no? No sé cómo salir. Bueno, no importa. Por suerte me la sé. Porque vos Bueno, la tenés, cuestión es que a lo mejor no tenés importa, no una importa. bolita con iconos que te está borrando parte de la pantalla. No sé. Bueno, pero si ustedes lo ven bien, yo sé lo que dice. Buenísimo, gracias. Entonces, el mundo cambió. Esta es otra visión. No es la visión que teníamos los agrónomos tradicionales formados en, en el libreto de la Revolución Verde. El mundo es así, el mundo es urbano y hay muchísimo activismo de estos tipos, incluyendo el de oponerse a criar animales para comer. Ahora, estos relatos contrapuestos uno parece, bueno, pero hay datos crudos, hay datos firmes, duros. Por ejemplo, miren este mapa que es un poco viejito, pero gráficamente está muy bien por los colores y todo, y es una tendencia que se ha confirmado. Estamos extrayendo, al llevarnos los cultivos del campo, estamos extrayendo cantidades de nutrientes, una cucharada, le dice Esteban Jovaji, muy importantes. Y entonces, bueno, eso es un dato. ¿Qué tenés que decir? Bueno, dependiendo de dónde estés parado en tus convicciones, los mismos datos se leen con un vocabulario distinto. Esto es extractivismo neoliberal para alguien que se opone a la agricultura extensiva como la hacemos. Nosotros lo llamaríamos brecha de nutrientes o brecha de fósforo. Y entonces los modos de solucionarlo, dice, bueno, pero hay una solución técnica. Bueno, pero también hay un movimiento que se opone a la agricultura como la hacemos y usa esta información para decir, mira qué mal que estamos, en lugar de hay que corregir. La segunda afirmación tenía que ver con las eficiencias y las tecnologías, me voy a apurar un poquito, y uno de los debates centrales, para mí, para Argentina sobre todo, en relación con la biodiversidad y el avance de la frontera agropecuaria, es que, ¿qué hacemos con la tierra? ¿No? Eh, ¿Tenemos que minimizar el área dedicada a la producción de granos y de carne, intensificando la producción de las tierras de más calidad? ¿O tratar de sacar un poco el pie del acelerador, pero al costo de tener menos rendimientos y entonces cubrir más área y destruir más hábitats? Es una opción bastante de fierro, parece ser. La lógica detrás de esto es que eh, después de la Revolución Verde, salteo los datos, de Norman Borlaug, eh, está esta idea, ¿no? Que si uno pone una relación clásica entre producto e insumo, pensando en el agro, es muy distinto aplicar una misma cantidad de insumos en una línea vertical a una tierra de menor calidad que a una de mayor calidad. ¿Por qué? Bueno, porque uno con los mismos insumos cosecha más o cosecha lo mismo con menos insumos. Y acá aparece la palabra eficiencia. La pendiente de esta recta de puntos que une cada una de estas dos condiciones con el origen es la eficiencia en el uso de los insumos. De cuánto producto se cosechó por unidad de insumos. Entonces, las dos opciones que di antes estarían graficadas acá. Si uno intensifica en en los mejores suelos, podría reducir el área agrícola y ahorrar tierras que se la conoce como la hipótesis de Landsberg, ahorrar tierras que entonces permiten una mejor conservación de la naturaleza. Tercera opción, no la voy a comentar más.
Entonces este señor Norman Borlaug, ingeniero agrónomo, primer agrónomo, premio Nobel de la Paz, postuló tres hipótesis, o dos. Dijo, a medida que en el tiempo la Revolución Verde aumente los rendimientos por hectárea, van a pasar dos cosas. Una es que se va a reducir el área agrícola, que es la que vimos recién en la hipótesis esta de estas barras, la de Lange-Speeren, y se van a reducir los precios también, porque va a haber más oferta de alimentos. Bueno, lo de los precios era medio increíble, pero la tendencia, tomando como referencia una línea de 100 en el año 61, hasta el final del siglo XX, claramente en moneda constante tuvo una reducción con sus vaivenes, hasta el principio del siglo XXI. Y la producción agrícola se triplicó en términos de calorías en los granos, y no solo aumentó, sino que se mantuvo, aumentó ligeramente en términos del crecimiento poblacional, que también fue casi el triple. Si la Revolución Verde dio de comer a esta gente, probablemente también estuvo atrás de que creciera del modo en que creció la población. Otra serie de tiempos que incluye más separadas las distintas commodities y desde el año 1850 como índice 100 también muestra que para los cultivos, por lo menos, esto es carne acá arriba, ha ido bajando hasta principios del siglo XXI y después tuvo un rebote para arriba en el que pueden haber tenido que ver los biocombustibles. Entonces, este gráfico es casi idéntico al anterior, pero acá en lugar de comparar dos niveles de calidad de tierra, se están comparando dos niveles de innovación tecnológica, ¿no? Y la idea es que con innovación tecnológica, de nuevo, para la misma cantidad de insumos aplicados, vamos a tener una mayor eficiencia, un mayor pendiente a campo y vamos a lograr más productos. Entonces, con un tesista nos pusimos a mirar esto en términos de energía, porque estaba la idea, una hipótesis de los años 70, que la eficiencia y el uso de la energía con la intensificación agrícola derivada de la Revolución Verde iba a disminuir la eficiencia en el uso. No sé cómo empecé la oración, perdón. Que después de todo eso, la eficiencia en el uso de la energía, la suma de los insumos medios como energía, tenía que bajar. Algo así como los rendimientos decrecientes, marginales decrecientes. Bueno, entonces nos pusimos a mirar eso con el estudiante, encontramos números muy lindos que no les voy a mostrar, que muestran que bajó un tiempo, pero ahora volvió a recuperar y estamos más o menos en un nivel general de la década del 70. Pero lo más interesante que encontramos es qué pasaba con el uso de la tierra, porque pudimos poner a prueba la hipótesis del Landsberg, contestando esta pregunta. A nivel mundial y para los granos ahora. Si los países que intensificaron más en términos de uso de insumos por hectárea, liberaron tierra del uso agrícola como había predicho Norman Borlaug. Bueno, acá están todos la lista de todos los países que suman el 98% de las calorías agrícolas del planeta, sobre dos ejes. Un eje de intensificación, es decir, cuánta energía por hectárea en promedio se aplicó durante los últimos 50 años, menos, más, menos intensificación, mucha más intensificación. Fíjense los países Holanda, Austria, Japón, Dinamarca, Reino Unido, ¿sí? Países del norte, y países que aplicamos menos cantidad de energía por hectárea en promedio, Argentina acá. Y acá está qué pasó con el uso de la tierra. Lo que predecía la hipótesis de Landsberg era esto, que al intensificar más se iba a reducir el uso de la tierra. Y por el contrario, en el rectángulo rosa, esa misma hipótesis predice que al intensificar menos no iba a reducirse el uso de la tierra, sino que iba a aumentar. Entonces, en la diagonal estamos bien. Acá está China, acá está la ex Unión Soviética, es decir, que el mapa es bastante más complicado. Pero si uno cuenta las hectáreas, ahora no los países, sino cuenta las hectáreas, es cierto que los que intensificaron redujeron 60 millones de hectáreas de las tierras cultivadas y los que extensificamos aumentamos casi en 200 millones. Claro que también están los otros dos cuadrantes, y entonces, bueno, si uno termina de hacer estas cuentas, más o menos está en 100 millones de hectáreas adicionales como producto de la Revolución Verde, que es el 10% de la superficie cultivada. Entonces, ¿qué pasó? Lo que predecía esta hipótesis no pasó, y tampoco lo opuesto. Lo que pasó es que se intensificó y se expandió la frontera, y fíjense acá, no en los países desarrollados. O sea, esto
tendió a pasar en alguna medida en los países más desarrollados, pero tendió a pasar algo que no habíamos previsto, o que no prevé esa dicotomía tan simple, que es que los países en desarrollo intensificamos menos, pero intensificamos, y expansificamos. Argentina duplicó su área cultivada en ese periodo. Y entonces, a eso, ese es un ejemplo de lo que se conoce como efecto rebote, porque uno dice, bueno, con innovación tecnológica o ahorro tierra o mantengo la tierra, pero produzco más. No, lo que pasó fue que terminamos acá. Y esto se llama, cuando hay un sobre rebote, se lo llama la paradoja de Jevons, que el aumento de eficiencia no necesariamente reduce el uso, sino que puede aumentarlo por encima de la ganancia que daba la la innovación. Es decir, es como apretar un globo en el que uno dice, bueno, resuelvo esto, pero salta por otro lado. Y Jevons vivió en el momento del auge de la revolución industrial y dijo, bueno, la máquina de Watt, que eficientiza el uso del carbón, va a hacer que se ahorre carbón. Y nada, de ninguna manera. Miró las estadísticas, con máquinas más eficientes se consumía más carbón. Y entonces este efecto rebote lo compartí antes de la charla con el profesor Gallagher, porque me parece súper interesante. Tiene dos lados, es decir, con un aumento de eficiencia puede reducir o aumentar la demanda de insumos, pero esa demanda puede verse a efectos totalmente económicos o a efectos de comportamiento de la gente, de imagen, lo llamo acá, que al interpretar que su auto híbrido, por ejemplo, consume menos nafta, bueno, lo usa mucho más y termina consumiendo más nafta. Eh, bueno, es eso. Y entonces, lo del globo apretado me genera relación con esta imagen del sociólogo Sigmund Bauman que dice, bueno, uno técnicamente soluciona otra cosa y se dispara otro por otro lado, o lo de Guadalupe Noves, que escribió un libro más reciente sobre lo que llama problemas salvajes. La cuestión entonces es que a veces estamos como esta persona ahí tratando de solucionar un problema serio sin la herramienta adecuada, ¿no? Tratando de meter el libro en este cuadradito, etc. Y entonces, lo que dice este libro, para el que acá publicito una reseña que hicimos con Esteban Jovaji, y les recomiendo muchísimo, reseña también, pero sobre todo el libro, es que cuando la ciencia nos puede ayudar a detectar problemas, pero lo que no puede o no debería hacer es decirnos qué acciones tomar para la solución del problema. Más superficie agrícola, menos superficie agrícola. Hay un montón de cosas a discutir ahí adentro que no son técnicas. Si uno se queda en lo técnico, lo que está haciendo es comportándose como un tecnócrata. De hecho, hay una definición de un autor que se llama Sabatier, que es que la definición de un problema es subjetiva. Depende de la interpretación de condiciones basándonos en nuestros valores, empezando por afuera de aquel diagrama de los círculos concéntricos, lo que creemos, aunque pensamos que lo sabemos, y un adversario diría que no, que estamos basándonos en nuestros intereses e ideología. Y tiene razón, porque, aunque no nos guste, porque la definición de diccionario de ideología es qué pensamos de cómo es y cómo debería ser el planeta. Es un conjunto de ideas que caracteriza nuestro pensamiento. Es decir, que no se puede no tener ideología, como no tener temperatura. Nosotros pensamos que hay cosas que están bien, pensamos que hay cosas que están mal, y eso en esta definición amplia de creencias, valores e ideología quiere decir así. Y entonces, les voy a dar un ejemplo de por qué es subjetivo esto de que es un problema. Porque las convicciones que nos llevan a definir algo como un problema son tres. ¿Cuál es la gravedad de esas dimensiones? ¿Cuál es la importancia de sus causas? Y dentro de las opciones para resolverlo, ¿cuáles mejoran la situación actual? Las dos cosas que subrayé son juicios de valor. No todo el mundo va a estar de acuerdo en si la pobreza o el ingreso promedio es más grave que la dispersión del ingreso de los habitantes de un país. No todo el mundo va a estar de acuerdo en que privatizar en todos los casos va a ser mejor que estatizar en todos los casos. Sí hay una esperanza de que la ciencia nos ayude con esto. Esto sí se puede hacer, pero ¿qué decisión tomar después? No. Y entonces les voy a dar un ejemplo norteamericano para terminar con esta parte de a qué llamamos la gravedad del problema. Este es el libro de Sabatier que nombré antes.
teorías, no tiene una teoría, compara teorías. Así que, desde el punto de vista formativo está muy bueno, a los profes se los recomiendo. Eh, Estos son datos de cómo perciben los riesgos de 9 problemas ambientales ciudadanos norteamericanos de distinta orientación política, lo que sería la izquierda norteamericana, lo que llaman los liberales, los demócratas, por eso está, el partido se asocia con el color rojo, hasta los muy conservadores, partido republicano, color azul. Toda una gama de posiciones. Y entonces hay problemas que no están polarizados en la opinión pública, por ejemplo, nanotecnología, o pocos polarizados, la opinión sobre si es riesgoso la comida genéticamente modificada o poco riesgoso, no depende mucho de la posición política, pero hay tres problemas acá que sí, que son cambio climático, la tenencia de armas, y el tercero no lo estoy viendo y no me acuerdo. Em, es decir, que la opinión desde el lado de la izquierda de los demócratas está fuertemente polarizada en que es riesgoso la posesión de armas, el cambio climático, y del otro lado, del lado de la derecha, de la republicana, con que no es riesgoso. Ahora vamos a ver los mismos datos con el mismo eje vertical para los mismos tres problemas, pero separándolo en gente con más formación científica y menos formación científica, en toda la gama, gente que no terminó el secundario hasta PhD, doctores. Y ahí pasa algo muy interesante. El fracking era el tercero, no me lo acordaba. Pasa algo muy interesante, que es, si uno ahora este color rojo lo mira en esta línea, el calentamiento global para los demócratas es más grave, es percibido como más grave para aquellos que tienen buena formación científica y como menos grave para los que no la tienen. Es decir, acá uno diría, bueno, están mejor informados. Sí, pero esa mayor información se deriva en una polarización más grande, porque los conservadores más educados piensan que es menos grave el cambio climático que los menos educados. Más claro acá en posesión privada de armas y mucho más claro en lo del fracking. Es decir, el nivel de polarización es la diferencia entre las dos líneas, y a medida que aumenta ahora la educación científica, la polarización es mayor. Algo interesante para nosotros es que los alimentos genéticamente modificados no difieren entre la posición política previa, y sí se percibe menos riesgo a medida que la gente tiene mayor información. Bueno, rebobinando como 3 siglos para atrás, Benjamin Franklin tuvo esta frase genial, que es que lo bueno de ser criaturas racionales es que podemos encontrar o inventar motivos para cualquier cosa que se nos dé la gana hacer. Es decir, lo que está diciendo él estaba prediciendo esto, que una vez que tomamos una posición, el tener mejor vocabulario y más información, en el fondo nos permite seleccionar esa parte que refuerza nuestro argumento y no mirar la otra. Entonces, yendo a estas tribus, a estas posiciones polarizadas, que para largo estoy esquematizando acá un poco caricaturísticamente, Sabatier de nuevo dice que todos pertenecemos a grupos de interés, lo llama él, o así lo traduje yo en realidad, él lo llama Advocacy Coalitions. Y entonces, ¿qué hay en una Advocacy Coalition? No solo políticos, público que sigue un medio, académicos que escriben de determinada manera y se alinean en dicotomías como esta de que los pollos están diciendo coma más carne de vacuna, los vacunos están diciendo coma más pollo. Y una cosa muy interesante por la que uso esta imagen, aparte que me parece ligeramente graciosa, es que cuando uno toma una posición así, esa posición es mucho más clara para el que la ve de afuera que para uno. Es decir, suponiendo que estas vaquitas saben leer, ellas no ven su cartel, llevan su cartel, se los dio a alguien que está convencido de esto, y entonces sale con argumentos de, por ejemplo, la carne roja es mala para su salud. Y estas salen y dicen, bueno, ojo, que los criaderos intensivos eh, generan contaminación y olores, coma más carne vacuna criada acá, ¿no? Em, Yendo a humanos, a esto lo estoy llamando tribalización, y hay un autor que hace como 40 años, 50, lo definió como pensamiento de grupo, pero en un sentido irónico, lo de pensamiento de grupo, más como pensamiento de silo, ¿no? Una lauchita que está acá adentro, un insecto que se está comiendo estos granos, no sabe que hay algo fuera del silo
y en el que hay otro tipo de granos, otro tipo de gauchas y otro tipo de insectos. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, la gente tiende a leer distintos medios y dice, no te entiendo porque yo acá estoy leyendo que esto está fenómeno, no te entiendo porque yo acá estoy leyendo que está muy mal. Acá tú te dice que cada uno está en una burbuja. En realidad, lo que hacemos es compartir silos. Hay una cosa de tribu, de grupo, y eso lleva al peligro, al no comunicarse hacia afuera del silo, del grupo, en una creencia en la moralidad inherente al grupo, eh, eh, un aislamiento de información negativa y presiones sobre quienes se oponen al consenso, es decir, polarizando más. ¿Cómo vas a leer ese diario? ¿Cómo vas a visitar esta página web? Eso es todo ideología y pavada. Y lo hacemos de los dos lados, desde las cajitas azules y desde las cajitas rojas, en esta caricatura. Lo de Silo lo traté de imponer, estoy hace 20 años hablando de estas cosas y nunca aprende, y encontré que la traducción al castellano, incluso en el agro de Silo, es tupper. Vivimos adentro de tuppers y esos tuppers o esos silos son cámaras de eco en las que confirmamos lo que estamos diciendo y a veces no nos damos cuenta que estamos dentro de un tupper, ¿no? Lo de eco viene muy bien porque es la idea que escuché esta noticia 5 veces hoy. Bueno, es un medio y otros 4 se hicieron eco, otros 4 la replicaron, son rebotes, ¿no? Bueno, y hay libros y hay gente muy, muy formada y con experiencia, como este fue un asesor de Obama, si no me equivoco, en la Casa Blanca, que escribió esto de ir más allá del pensamiento de grupo para que los grupos sean más inteligentes. Y todo esto uno diría, bueno, tendría que haber mejorado con los medios de comunicación actuales. Lo que está claro es que empeoró. Empeoró porque uno sigue a gente y, y- y denosta a otra, por ejemplo, en Twitter. Y entonces, ¿cómo nos deja parados eso? Bueno, nos deja parados así. Viene alguien con más visión de mundo y más experiencia que nosotros y nos dice, ¿qué tal está el agua? Y nosotros no tenemos una palabra para agua, porque es adentro de nuestro silo, de nuestro tupper, si no salimos. Es muy común eso. Hay noticias que hay gente que no percibe y otra que piensa que es el centro de la semana. Y lo malo de esto es que dentro del agro, si uno contra toda la población rural que no trabaja necesariamente en el agro, somos una minoría. Así que, eh, bueno, en realidad no importa para el argumento general, pero pinté acá de celeste, igual que el agua, con esta idea de que muchas veces estamos demasiado en nuestra lagunita, en nuestro marcito, sin mirar para afuera, porque vivimos inmersos en esa cultura y cómodos. Y entonces le damos un nombre a los que se oponen, estos veganos militantes, estos agroecólogos. Y bueno, para ellos nosotros también tenemos un nombre, ¿sí? Sí, estoy actuando como si yo estuviera totalmente polarizado dentro del tupper de lo que la contra llama eh, agricultura industrial o el agronegocio, en términos bien despectivos, ¿no? Entonces, eh, cuando yo me recibí, decía, bueno, esto es normal. Y bueno, ¿no? Hay cosas que son distintas. Y tomar conciencia de que estamos dentro de un tupper y que hay que salir es incómodo. Para mí el mago en el manejo de estas cosas ha sido el ejemplo de comportamiento correcto en estas cosas ha sido Tato Bores con sus 2 teléfonos, escuchando las 2 campanas. Y el problema que nombra a esta gente, que son las multinacionales de interés declarados, el problema que nombra a esta gente, que dice el problema es que se niegan a ver los datos. No, para mí el problema es la tribalización, el problema es la polarización. Me quedan 5 minutos, Marcos. Y Sí, sí. entonces el tema es cómo salir de esto. Y como siempre, los intelectuales que dibujan suelen ser los mejores para expresar esto sin palabras casi, que este señor ve una grieta y antes de reaccionar y decir, ¿te ayudo o no te ayudo? Le pregunta de qué lado de la grieta se cayó, para decidir si lo ayuda o no lo ayuda. Entonces, si esta es la visión del que me está escuchando, o la visión opuesta al que me está escuchando, el gran error, me parece, que es presuponer que los valores son compartidos. Presuponer que todo el mundo va a estar de acuerdo con que el agro hace el bien, pan, la etimología de pan, el pan es todo, pan como en
pandemia o como en Panamericano. El pan es todo, hacemos bien, hacemos cosas ricas, cosas agradables, damos trabajo, damos divisas. Bueno, no, esto no es necesariamente compartido por mucha gente y de hecho somos una minoría los que tenemos alguna noción de eh, todo lo que pasa acá y todo el bien que se hace. Pero también, ojo, hacemos el bien, hacemos mucho bien, pero tampoco es que hagamos todo bien. Y la ventaja de escuchar la otra campana es que uno aprende dónde podría y cómo mejorar las cosas que no están tan bien. Pero en términos de comunicación hay una asimetría, porque en términos de producción somos percibidos como estando al lado de la producción hegemónica, y la producción hegemónica no es percibida como la que tiene la razón, ¿no? Famoso, todos conocemos la estatua de David, David débil frente a Goliat, y la verdad que tuve que buscar la imagen de Goliat, no se me ocurría nada eh, muy artístico, porque no está en el imaginario popular eso. Entonces, en términos de comunicación somos muy minoritarios y hay que trabajar en estas cosas si uno quiere llegar con su mensaje, que no es la verdad, es un mensaje. Y lo que no hay que hacer, acá doy un ejemplo de Héctor Huergo, un periodista militante por el agro, él cuando se estaban discutiendo las cosas relacionadas con cambio climático y la supuesta necesidad de eliminar la ganadería, dice, ah, bueno, entonces la solución es salir con un rifle y matar todo el ganado. Que por supuesto, aunque uno estuviera decidido a reducir el plantel bovino argentino, no sería la manera, ¿no? Y un poco más grave, o sí, más doloroso, es este supuesto chiste, aflojen chicos que estos patrones de consumo no son sostenibles cuando claramente se están comiendo un pan en la calle, probablemente un pan viejo, y entonces lo que hay que hacer es evitar un lenguaje inofensivo y estas ironías y sobresimplificaciones. Que lo salteo. Y que sí hay que hacer, bueno, hay que tender redes, hay que tender redes. Ya antes del descubrimiento de América, los Medici tenían claros que a través de casamientos podían estar en contacto directo con familias rivales en los negocios y además funcionar como un centro de consulta o de encuentro para familias que no se hablaban entre sí. Un ejemplo del siglo XX me lo pasó Ramiro Berardo, un investigador en redes humanas, que es cuando hubo una serie de conflictos ambientales en el delta del río Paraná. Este circulito rojo era el INTA. El INTA tenía una centralidad de diálogo con un montón de actores ambientalistas y de la producción que no se hablaban entre sí. ¿Y por qué? Porque el INTA tuviera una postura clara en términos de ambiente, no, porque había diálogo, había actividades previas que hacían que hubiera que se mantuviera y no se cortara esa comunicación, no se polarizara en dos nubes de, de entidades o actores del delta, igual que acá. Bueno, entonces, resumiendo las tres ideas del principio, por qué son mitos y no esas cosas que todo el mundo sabe pero no eran ciertas, es, bueno, está bien generar conciencia ambiental, pero no hay que ignorar la fuerza de los relatos. E incluso si uno está convencido que tiene razón, casi siempre uno está convencido que tiene por lo menos el 80% de la razón, eso no alcanza. Hay que tomar otras vías para mantener las comunicaciones abiertas. La otra es que con aumentar las eficiencias la técnica nos va a salvar. No, bueno, ojo con los posibles efectos de rebote y la paradoja de Jevons, que es el rebote puede ser tal que termines usando más y afectando más los recursos que si no usas esa tecnología. Disculpa. Y lo de la polarización que dije recién, hay que tener en cuenta la potencia de la identidad de las tribus, saber quién calla otorga, pero sobre todo darnos cuenta que, querramos o no, la mayoría estamos más alineados con una tribu que con otra. Entonces, esto de que la mirada, acá parece que hubiera un felino gigante por comerse al señor, esto es, el fotógrafo dio una mirada y a veces se dan otras, ¿sí? Bueno, anteúltima cosa, publicito mi libro. Si entran acá pueden ver opciones para comprarlo, no a beneficio mío, a beneficio de la Facultad de Agronomía de la UBA, yo ya cobré. Y les voy a recomendar un libro. Les voy a decir algo que probablemente en este foro no se haya dicho nunca, que es que lean a Bregman, pero es otro Bregman, era un chiste, era para que se acuerden del nombre. Este libro me dio vuelta la cabeza, de Utopía
realistas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto, por una excelente pintura, digamos, pintura amplia o cuadro amplio de toda esta problemática. Em, yo tengo algunas observaciones y en todo caso, o comentarios más que observaciones, y en todo caso después abrimos un espacio para preguntas. Por supuesto, pueden enviar preguntas si quieren. Em, obviamente, ¿no? En la presentación tuya, aunque la formación tuya es una formación científica en ecología, gran parte de tu presentación giró alrededor de aspectos relativos a percepciones humanas y lo que podríamos llamar psicología, y Sí, cómo los individuos procesan información y cómo los individuos después deciden actuar en base a esa información, ¿no? Em, entonces, un primer comentario que tengo es, son muy relevantes los desarrollos recientes en psicología cognitiva, especialmente esta área que fue desarrollada por Kahneman especialmente, que analiza los mecanismos de procesamiento de información de los individuos, ¿no? En realidad, más que toma de decisiones, esa psicología analiza eh, la problemática de lo que llaman la elaboración de juicios, los judgment, o la elaboración de ujú, juicios por parte de los individuos, elaboración de juicios en el sentido, por ejemplo, de cómo nosotros llegamos a una cierta opinión sobre algo, ¿no? Cómo llegamos, para poner un ejemplo sencillo, cómo estimamos la distancia cuando estamos en el medio del campo a un monte que vemos en el horizonte. Bueno, qué tipo de pistas utilizamos para, para saber si estamos a 1 kilómetro, 2 kilómetros o 5 kilómetros. Y resulta que las pistas que usamos a veces no, nos llevan a sesgo, ¿no? Nos llevan a errores sistemáticos. Entonces, sí, este tema, esta biografía o esta área de conocimiento, que es la psicología cognitiva, es un área, me parece, de gran importancia para todos nosotros, para los que trabajan en temas como vos de ecología, para nosotros los que trabajamos en economía. Para mí ha sido un descubrimiento esto, ¿no? Eh, Kahneman hace mención de muchos errores sistemáticos que los individuos cometemos. Vos mostraste cómo, según la orientación política de los individuos, eh, la opinión que tienen sobre determinados temas puede en algunos casos diverger, exacerbarse. Las diferencias de opinión pueden exacerbarse en función de la orientación política que los individuos tienen o inclusive en función del nivel educativo que los individuos tienen, ¿no? Y acá está este famoso sesgo de confirmación, ¿no? El sesgo de confirmación que es yo para aprender de un determinado tema eh, intento conseguir evidencias, intento aprender o leer, pero resulta que el sesgo de confirmación me lleva a darle más peso a las cosas que concuerdan con mis preconceptos previos que a las cosas que no concuerdan. Entonces, cuanto más sí, estudio, o perdóname, o a no leerlas directamente. Hay una, o no la leerlas, famosa, la analogía de las bibliotecas, ¿no? Hay bibliotecas a entonces las que uno no entra. cuanto más leo, más sesgada se vuelve mi opinión porque solamente utilizo un tamiz y en el tamiz dejo pasar a mi comprensión lo que está de acuerdo con lo que yo originalmente pensé, ¿no? Tal cual, sí. Después, los otros sesgos que menciona Kahneman, ¿no? Que son varios, por ejemplo, el sesgo de anclaje, cómo yo me aferro a cierto número o cierto concepto y cuesta mucho, una vez que me aferré a ese número, me cuesta mucho hacerme salir de eso, ¿no? Sí, Eh, el sesgo, el sesgo de la disponibilidad, las cosas que tengo
cercanas en mi cerebro son las que me El afectan en libro mayor. que tengo acá para mostrarte, sí. Sí, Entonces, sí. si por ejemplo, supongamos, ¿no? Relacionado a esto, supongamos que hay un caso de toxicidad por un agroquímico, ¿no? Entonces hay un caso de toxicidad de mayor o menor gravedad. Bueno, indudablemente es un tema serio que hay que tomarlo en cuenta y hay que estudiarlo, pero resulta que tal vez el hecho de que es espectacular este caso de toxicidad corre el eje del debate, porque en realidad también tendríamos que pensar en los muchos miles de casos donde no hay toxicidad. Es decir, esto no quiere decir que tenemos que minimizar el problema, pero simplemente ponerlo en perspectiva, ¿no? Eh, eh, digamos, cuando una noticia es espectacular, afecta la forma de procesamiento de información de los individuos y puede ser que los individuos no balancean eh, con ecuanimidad las noticias, sino que le dan más peso a las noticias espectaculares, a las noticias de alguna forma. Este, el sesgo de la comprensión retrospectiva, ¿no? Cómo nosotros, una vez que las cosas ocurren, es obvio que iban a ocurrir, ¿no? Entonces, ocurre un evento y, era obvio que eso iba a ocurrir, cómo que no se dieron cuenta de su momento, cómo que son unos ineptos porque no lo tomaron en cuenta. Bueno, es muy fácil saber, entender los problemas una vez que ocurrieron. El tema es poder anticipar los problemas, es una cosa totalmente distinta. Y yo veo que el sesgo el famoso tema del diario del lunes, ¿no? La comprensión retrospectiva, en palabras un poco más formales, ¿no? Entonces, me parece a mí que si queremos mejorar nuestra comprensión y nuestra toma de decisiones con respecto a estos temas ambientales, de alimentación, de agricultura, tenemos que prestar atención a esta literatura de la psicología cognitiva. Esto no quiere decir que tenemos que volvernos expertos, pero tenemos que estar conscientes de estos sesgos que vos los mencionaste en esta charla y también los mencionás en el libro, que yo tuve oportunidad de leerlo, bueno, también los mencionás. Así que ese es el primer punto. ¿Te puedo Eh, interrumpir con algo sí, de los agroquímicos? ¿Me sí, adelante, escuchás? adelante. Sí, sí, el ejemplo que diste del sesgo cuando hay un caso espectacular y no se ven todos los beneficios que tiene usarlo. Por ejemplo, menos labranza, ¿no? Eh, pero déjame que te cuente una anécdota que hay un poquito de publicidad institucional. Estamos empezando a organizar un doctorado de la UBA en ciencias ambientales. De hecho, la carrera la aprobó el Consejo Superior y estamos empezando a armar la comisión. La comisión incluye a todas las facultades. Entonces, viendo los miembros de la comisión de doctorado de ciencias ambientales que nombraban distintas facultades, bueno, algunos los conozco eh, por motivos profesionales o más de gestión, académicos o de gestión, y me encuentro con una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras que me dice, no, sí, sí, fulano, fulana, los dos miembros que nombró la facultad, sí, no, trabajan mucho en temas ambientales, trabajan en una subsecretaría que tiene la Facultad de Filosofía y Letras en temas ambientales, y él es especialista en agrotóxicos. Sí, Entonces, lo que yo insisto es que hay una cosa que viene antes de la discusión de si fue ilegal el uso, si fue negligencia, si fue a propósito, que es, vos dijiste agroquímico, esta señora dijo agrotóxico. claro, Y claro. bueno, tenés que empezar por ahí, eso de esta idea de vas con un amigo a ver, yo no soy futbolero, ¿no? Pero vas a ver un Boca River y él tiene platea en Boca y vos sos de River y te distraes y cuando mete el gol tu equipo gritás y estás en un lugar en el que no comparten tus valores. Ahí puede ser hasta peligroso físicamente, pero claramente va a ser un problema de diálogo la primera reunión de comisión de esta Comisión de Ciencias Ambientales con gente que pensamos tan distintos, que venimos de una formación tan distinta y que estamos convencidos de que nuestra visión es la correcta, ¿no? Sí, Es efectivamente. complicado, es complicado. Va a ser complicado esto que me toca también. Tengo otros dos comentarios rápidos y después me gustaría pasar a una pregunta que está acá. Eh, los dos comentarios, uno es un comentario
algo general, pero que es el siguiente, ¿no? En una sociedad democrática y en una sociedad libre, las preferencias de los consumidores, o de los ciudadanos, si queremos, pero llamémoslo consumidores, las preferencias de los integrantes de la sociedad, eh, se canalizan a través del sistema de precios, ¿no? Eh, Esto es un tema que no es comprendido en su totalidad, digamos. En cierto sentido, los precios y las demandas son una cierta analogía a lo que es el voto en el sistema político, ¿no? Por supuesto puede ser criticado esto bajo distintos puntos de vista. Bueno, los que tienen más riqueza tienen más votos que los que tienen menos riqueza, puede ser, pero existen otras soluciones para ese problema si las quisiéramos implementar, que sería transferirle votos a los que tienen menos votos para poder equilibrar la cancha, pues se podría pensar en eso. Pero tampoco hay que minimizar el rol del sistema de precios, ¿no? Y de las preferencias. Es decir, en un momento vos planteaste el tema de que dar grano a los animales implica que los humanos tienen menos grano para comer. Sí, indudablemente, pero en definitiva también es cierto de que eh, los individuos manifiestan sus preferencias por comer maíz molido o comer carne, y eso lo manifiestan a través de un mercado. Entonces, esto es un tema que si bien uno le podría poner algunos reparos y hacer algunas observaciones, especialmente en el caso de que existan externalidades negativas con respecto a terceros, bueno, pero tampoco hay que minimizar, porque si no estamos básicamente reduciendo la órbita de la elección individual. Lo mismo con respecto a que comer carne es malo para la salud. Bueno, no sé, puede ser, inclusive está discutido esto, pero aunque fuera malo para la salud, tal vez los individuos, mientras que ellos coman no afecta a terceros, es una decisión que están tomando ellos, ¿no? Ahora, y el último comentario que quiero hacer se refiere a este efecto rebote. Vos mencionaste que se da la paradoja de que aumentos en la eficiencia el uso de ciertos factores, uno pensaría que podrían llevar a ahorros, porque claro, si yo puedo producir lo mismo con menos insumo, uno podría pensar de que la consecuencia va a ser eh, reducir el uso de esos recursos, ¿no? Pero indudablemente que cuando aumenta la eficiencia en el uso de algún recurso, por ejemplo, en el uso de la energía, o aumenta la eficiencia en el uso de fertilizante, que vos mostraste esos desplazamientos, ¿no? De lo que los economistas llamamos funciones de producción, se desplaza hacia arriba, hay más eficiencia. Eh, el aumento de eficiencia de un insumo implica ahorros en el uso de recursos, siempre y cuando querramos mantener la producción constante. Entonces puedo producir lo mismo con menos insumos, bueno, entonces ahí tengo una reducción. Pero si el aumento de la productividad del insumo implica que la productividad marginal de ese insumo, es decir, el incremento de producción que ese insumo permite, aumenta, lo que se va a terminar ocurriendo es que se va a terminar usando más de ese insumo, porque la economía del insumo aumentó, mejoró, digamos. Miremos lo que pasó con los fertilizantes en Argentina. Cuando yo era alumno en la facultad, hace más o menos 4 siglos, en la Argentina, en la década del 70, se empleaban 70.000 toneladas por año de fertilizantes, 70.000 toneladas. Íbamos a la clase de fertilidad y fertilizantes con el ingeniero Barberis, excelente profesor, y bueno, y era anecdótico. Hablar de fertilizantes era como algo que, bueno, viste, algo que... Hoy el consumo de fertilizantes en Argentina son 5 millones de toneladas. De 70 pasamos a prácticamente 100 veces o 80 veces más, ¿no? Ahora, ¿por qué pasamos 80 veces más? Bueno, por una serie de factores. Hubo una expansión de área, pero la expansión de área de ninguna manera explica el aumento, porque el área se duplicó, el área sembrada, pero el aumento de fertilizantes se aumentó 80 veces. Eh, Hubo una caída en la fertilidad de los suelos, que vos lo mostraste en un diagrama, lo cual incrementa la productividad de los fertilizantes también.
hubo una caída en el precio real de los fertilizantes con respecto al que había en la década del 70. La cantidad de kilos de grano necesario para comprar un kilo de fertilizante cayó. Todos estos factores se explican, pero también aumentó la eficiencia de los fertilizantes. Aunque los precios se hubieran mantenido constantes, el uso hubiera aumentado porque los fertilizantes ahora aumentan la producción más que lo que la aumentaban antes, entre otras razones por el progreso genético, porque la genética vegetal transforma el fertilizante en grano más eficientemente que antes. Entonces, tenemos un tremendo aumento en el uso de un insumo, eh, porque aumentó la productividad del uso del insumo, es decir, pero entonces no es que estamos usando, obviamente, como vos mencionaste, no nos llevó a usar menos tierra, al contrario, nos llevó a usar más tierra, porque gracias a los fertilizantes podemos expandir la producción inclusive a lugares donde antes los rendimientos eran muy bajos. Un caso idéntico es el de la siembra directa. Incrementó la productividad tremendamente, pero eso no implica que usamos menos hectáreas que antes. En realidad terminamos usando más hectáreas. Entonces, bueno, quiero decir con esto es que acá hay un montón de cosas muy, muy interesantes. Este tema del efecto rebote amerita mucha atención, pero también amerita analizarlo con algún herramental económico, ¿no? Bueno, me gustaría dejar lugar a una pregunta que acá nos dice. ¿Puedo hacer dos acotaciones menores sobre lo que venías diciendo? Sí, adelante, adelante, Roberto. Una es más técnica, por ahí es de lobby para la profesión. Es muy cierto que la genética cambió y entonces por kilo de fertilizantes que agregás obtenés más rendimiento. Es muy cierto otra cosa, que está en la tesis de Pellegrini, de la que mostré el paper, que es eh, producir un kilo de urea lleva la mitad de energía fósil que hace 70 años, la mitad, por mejora del proceso de Hoover, Bosch. Pero también aumentó porque por tecnologías no apropiables, tecnologías de procesos. Sabemos cuándo y cuánto y cómo fertilizar mucho mejor. Perdemos menos amoníaco, perdemos menos aganapa, no sobrefertilizamos si la limitante era el fósforo o el agua. Entonces hay un montón de cosas ahí que están atrás en aumentos de eficiencia, sí. Y totalmente de acuerdo con tu mensaje de que yo esgrimo el efecto rebote, no porque la entienda toda la economía, pero porque trato de combatir ese prejuicio. Si somos más eficientes, vamos a tener menos impacto. Y no, muchas veces no. Y la otra Sí, tiene que ver con lo que decías de los precios y el ciudadano. O sea que Bauman, justamente, yo mostré el libro, dice, no somos, somos sociedades de consumidores. La frase común es de consumo, pero él dice que en lugar de ciudadanos somos más sociedades de consumidores, con lo que hay una franja de la población que está fuera de esa tipificación. ¿Te acordás que en el libro empiezo casi con lo que llamamos los dos planetas? Hay un planeta que sobreconsume, contamina y explota los recursos, y hay un planeta que subconsume y no llega a nada. Entonces, esa cosa de decir, bueno, la carne hace mal. Bueno, pará, si no estás pudiendo comer nada, un poco de carne te va a hacer muy bien y le va a hacer muy bien a tus chicos, ¿no? Pero como que hay que dividir los mensajes. La biología es una, pero la situación social dentro de cada país, no solo el norte y el sur, sino hay países muy pobres con gente muy rica y países muy ricos con gente muy pobre. Dos planetas los llamo, un poco ampulosamente. Eso, bueno, gracias. perfecto, perfecto. Acá hay una pregunta, Roberto, que por ahí podés contestarla. Acá dice, buen día, Esteban Peralta, buen día, excelente presentación. ¿Habría alguna falencia en la formación de los ciudadanos a nivel escolar? Si bien las personas piensan distinto, ¿por qué no se puede seguir un razonamiento científico más allá de los sesgos? Y bueno, no sé si el insistir en el razonamiento científico es la vía. Es una pregunta que me queda re grande, Esteban. Pero eh, me parece que lo que yo estoy diciendo tiene más que ver con comportamiento y formación política en el sentido más puro y más general de escuchar al otro. Todo lo que no estamos viendo en nuestra dirigencia de un lado y del otro últimamente. El otro no tiene ni derecho a hablar, casi ni derecho a existir, yo tengo la razón absoluta. Y uno puede escribir que la razón absoluta es un libro religioso, la razón absoluta es la ciencia prístina de la Torre de Babel o una persona endiosada como dirigente con capacidades únicas. Y todo eso está mal.
Guadalupe Noé, que ya creo que cité 3 veces, le voy a cobrar esta publicidad a sus libros, dice que cuando hay polarización, los grupos, el rojo y el azul, para tirarla, no ponerle nombres locales, son heterogéneos también. Y la gente dispuesta al diálogo en el grupo azul se parece más a la gente, en algunas, en lo importante para mí, eh, la gente más dispuesta al diálogo del grupo azul se parece más a la gente más dispuesta al diálogo del grupo rojo que esa última gente en relación a los extremistas del rojo. Quiero decir que me parece que la educación desde siempre, el ejemplo en la casa, debería llevar a aprender a escuchar al otro y no decir que si piensa distinto es necesariamente eh, está equivocadísimo porque piense algo distinto que uno. Bien, bien. Bueno, no veo ninguna otra pregunta, pero por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta y quiere hacerla, está abierto el espacio. ¿Tenemos Eh, idea de cuánta gente hay, Marcos? sí, tenemos más o menos 20 y pico teníamos hace un rato. Bueno, Eh, que no sean tímidos, los otros 19 que no sean tímidos. sí, no, es un tema indudablemente de gran importancia y este, sí, Ana Felisa, tenés una pregunta, si querés mandarla, no sé si te puedo dar micrófono porque no sé si lo tengo abierto, pero podés mandarla acá podés mandarla por el chat, porque no sé cómo abrirte el micrófono. Mientras por ahí Ana Felisa va escribiendo, eh, acá hay un tema que eh, así que Ana Felisa, yo no sé cómo darte lugar a que al micrófono, pero acá está, acá Ana Felisa, acá. eh, bueno, acá hay dos observaciones. Una es Carla, que dice que en Estados Unidos o la Comunidad Europea se respeta mucho más a los agricultores, dice Carla. Sí, es una buena observación la de Carla, ¿no? En la Argentina, la visión que se tiene de los agricultores, por lo menos en ciertos segmentos, eh, o se- tal vez lo que ocurre es que los que más tienen el micrófono son los que a veces critican, pero la comunidad en su conjunto reconoce el valor que tiene el sector agrícola, ¿no? Y acá Ana Felisa también observa que sería importante favorecer la escucha empática. No sé qué pensás, Roberto, de eso. Y bueno, es una frase mucho mejor que lo que intenté decir en mi parrafito de la respuesta de Esteban de antes. Sí, totalmente. Me parece que eso es la buena formación democrática y buena formación como personas debería llevarnos a la escucha empática. Y de lo que dijiste, Marcos, me iba a enganchar con algo, esto último del respeto al agricultor. Quería recomendar otro autor. Los profes leemos y me parece que una de nuestras funciones es entusiasmar sobre buenas lecturas. Roy Ora, el historiador, tiene un libro muy interesante sobre cómo ven al agro los argentinos y, y qué pasa ahora que ese agro que vemos no existe, ¿no? Hay un discurso del terrateniente y del no acceso a la tierra. Y bueno, a vos, Marcos, no te tengo que explicar que es verdad que el tamaño de las explotaciones ha ido aumentando, el tamaño de las empresas a lo que parece ha ido aumentando con el tiempo, pero Roy Ora marca una cosa histórica importantísima, que es que gracias a la continuidad del congelamiento de alquileres durante 5 o 6 presidencias, muchos de los pequeños agricultores que arrendaban pasaban a ser propietarios. Y entonces, si eso no se llama eh, la reforma agraria, le falta nombre nada más. Hubo una cosa, un movimiento importante de tenencia
y las estancias que tenían media provincia ya no la tienen, si bien está esa, bueno, no sé para atrás, pero en relación a cuando nosotros estudiamos, hay más o menos la mitad de las empresas agropecuarias ahora, Marcos, ¿no? Más o menos. Y ha disminuido el número de explotaciones, pero los que disminuyeron mucho son explotaciones muy, muy pequeñas, ¿no? Menos de 100 Ah, hectáreas. Bueno, ese estrato se disminuyó fusionaron eso más que y los más que se estratos juntaron las medianos se grandes. han descendido bastante. Pero bueno, esto Bueno, es un es un intento de tema que respuesta a lo da para de... otro seminario, ¿no? Sí, no, Bueno, sí, no es lo mío. estamos un poco sobre la hora, pero me parece que hemos hecho una buena exploración, yo diría, un buen, más que exploración, yo diría un sobrevuelo. Hemos hecho un sobrevuelo sobre un territorio enorme y de ese territorio hemos podido mirar algunas cositas, ¿no? Porque el territorio tiene mucho más que lo que hemos podido ver. Por ahí Pero una bueno, cosa que... Sí, perdón. sí, adelante. No, por ahí una cosa que genera humildad, o no sé, o no sé si es una invitación a la humildad. Fue mi approach cuando mandé el libro a la editorial de la facultad, tenés que sugerir evaluadores. Y yo mandé una lista de más o menos 10 evaluadores potenciales anónimos del libro, ¿no? Para ver si la editorial lo aceptaba. Mandé una lista de más o menos de 10 personas y 5 los conseguí muy fácil porque eran agrónomos que yo valoro, gente de mucha experiencia. Y los otros 5 me costó un poquito más, pero eran gente más de la historia, de la antropología, de la sociología y de la... Sí, y paro ahí. Iba a decir la economía, pero de las áreas más humanas dentro de las ciencias sociales. Y bueno, me contaron en confianza que me habían mandado a uno y uno. Eh, Así que es un tema, lo que quiero decir es que nos queda grande a los de cualquier formación, me parece, estos temas de ambiente. Y bueno, por eso es que nosotros ahora estamos tratando de juntarnos entre todas las facultades de la universidad y bueno, y va a ser complicado el diálogo, pero parece que es la manera de hacerlo. Bueno, bueno, Roberto, una vez más, Roberto, muchísimas gracias por un No, al interesantísimo contrario. seminario. Y nos mantenemos en contacto, Roberto. Ya vamos a organizar alguna otra actividad. Dale, Y al saludos a público, por Daniel supuesto, Lema. muchas gracias por habernos acompañado y nos veremos en el próximo seminario. Así que, bueno, que pasen un buen fin de semana.